Nunca pensé que diría esto, pero vender mi casa, la misma que construí con mis propias manos, se suponía que sería un nuevo comienzo. Después de todos esos años trabajando hasta altas horas de la noche, arreglando goteras y viendo crecer a mi hijo entre esas paredes, pensé que legarla era lo correcto. No se la vendí a cualquiera, se la vendí a mi propio hijo. Esa casa no era solo madera y ladrillos, era mi vida, mis recuerdos, la prueba de que había mantenido a mi familia. Y cuando la vendí, pensé que por fin recibiría algo a cambio. Tiempo con mi hijo, cariño, quizá incluso un poco de gratitud. Así que, cuando empaqué mis cosas y me mudé a su casa, esperaba sonrisas, quizá una cena de bienvenida y algo de alivio al saber que ya no estaría tan sola. Pero la primera noche, algo no iba bien. La casa estaba en silencio, salvo por una risa apagada que provenía de detrás de una puerta cerrada. Risas que no me habían invitado a compartir. Cada sonrisa parecía forzada, cada conversación interrumpida. Poco a poco, la verdad se hizo evidente. No era bienvenido allí. Al principio, intenté ignorarlo, convencerme de que estaba dándole vueltas. Pero entonces los oí susurrar cuando creían que dormía. Solo necesitamos que se quede hasta que se venda la casa. Sentí una opresión en el pecho. No me habían acogido porque me quisieran, sino porque les era útil. Esa noche, mientras permanecía despierto mirando al techo, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No nací en una familia adinerada, ni de lejos. Mi padre era obrero de fábrica, mi madre maestra de escuela, y vivíamos al día en una pequeña casa de 2 habitaciones a las afueras del pueblo. De pequeña, aprendí desde muy joven que si quería algo, tenía que trabajar para conseguirlo. Esa lección me acompañó toda la vida. Dejé la escuela a los 17 y empecé a trabajar en la construcción. No era glamuroso, pero era honesto. Recuerdo llegar a casa por la noche con las manos ampolladas y la espalda dolorida, pero sentía una extraña satisfacción al saber que ese día había construido algo real. Esos callos eran la prueba de que estaba construyendo un futuro, no solo para mí, sino para la familia que esperaba tener algún día. Cuando conocí a Sara, mi difunta esposa, todo pareció encajar. Era amable pero fuerte, el tipo de mujer que podía reírse de las dificultades y aún así tener la cena lista a las 6. Nos casamos jóvenes y poco después reuní el dinero suficiente para comprar un pequeño terreno. No podía permitirme mucho, pero vi potencial allí, un lugar donde podríamos construir algo propio. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Ladrillo a ladrillo, sueldo a sueldo, construimos una casa modesta. No era grande ni lujosa, pero era nuestra. Cada rincón de esa casa tenía una historia. La mesa de la cocina tenía un rasguño de la noche en que intentamos armarla nosotros mismos y se nos cayó el martillo. El armario del pasillo aún tenía tenues marcas de lápiz donde medíamos la altura de Daniel cada cumpleaños. Daniel, mi único hijo, trabajaba doble turno y los fines de semana para que pudiera ir a una buena escuela y no tuviera que pasar por lo mismo que yo. Recuerdo esas noches largas, entrando de puntillas en su habitación después del trabajo solo para besarle la frente antes de desplomarme en la cama. Me perdí cumpleaños, obras de teatro, incluso un par de navidades por trabajar horas extras. La gente solía decir: te vas a arrepentir de no pasar más tiempo con él. No, pero yo creía que estaba haciendo lo correcto. Le estaba construyendo un futuro. Los años pasaron más rápido de lo que imaginaba. Un momento era un niño pequeño jugando con camiones de juguete en el suelo de la sala. Y al siguiente era un joven con grandes sueños y una actitud aún más ambiciosa. Sara me decía: apenas está encontrando su camino. Ten paciencia. Y la tuve. Incluso cuando él traspasaba los límites, incluso cuando se enfurecía, yo seguí siendo paciente porque creía que algún día entendería por qué me esforzaba tanto. Cuando Sara falleció, esa casa se convirtió en mi ancla. Estaba llena de ella. Su olor, su risa, su forma de tararear mientras lavaba los platos. Cada habitación parecía un recuerdo congelado en el tiempo. Pero después de un tiempo,
El silencio se volvió insoportable. La casa empezó a sentirse demasiado grande, demasiado vacía. Fue entonces cuando Daniel me sugirió comprármelo. «Papá, se quedará en la familia», dijo. «Ya no tendrás que preocuparte por el mantenimiento. Por fin puedes relajarte. Al principio dudé. Esa casa era todo por lo que había trabajado. Venderla era como dejar ir toda mi vida. Pero Daniel me lo hizo parecer una idea práctica. Me dijo que podía mudarme más cerca de él, que podríamos pasar más tiempo juntos, que no tendría que estar sola. Así que acepté. Le vendí la casa a un precio justo, muy por debajo del valor de mercado, porque quería ayudarlo, darle una ventaja. Me dije a mí mismo que este era el siguiente capítulo, un nuevo comienzo. Empaqué mis cosas lentamente, tomándome mi tiempo con cada habitación. Pasé la mano por la encimera de la cocina una última vez. Me paré en la puerta de la habitación que Sara y yo compartimos una vez y susurré adiós. Cuando llegó el día de la mudanza, estaba nervioso, pero esperanzado. Me imaginaba cómo sería la vida viviendo cerca de mi hijo. Me imaginaba cenas de domingo, noches de cine, tal vez incluso ayudándolo a arreglar cosas en su casa, como se supone que hacen los padres. Pero desde el momento en que entré por la puerta de Daniel, algo se sintió raro. La casa no se sentía cálida ni acogedora. Era demasiado silenciosa, demasiado tensa. Me dije a mí misma que era solo el estrés de la mudanza, que todos necesitábamos tiempo para adaptarnos. La primera noche me senté solo a la mesa. Daniel y su esposa cenaban en la sala, riéndose en voz baja de algo en la tele. Los oía, pero no participaba en la conversación. Cuando intenté unirme, las risas cesaron. A la mañana siguiente, me levanté temprano para preparar café, con la esperanza de empezar de cero. Pero para cuando bajaron, ya estaban vestidos y listos para irse. «Tenemos planes para hoy», dijo Daniel rápidamente agarrando sus llaves. Asentí, forzando una sonrisa, fingiendo que no me dolía. Intenté ayudar. Limpié, me mantuve al margen, me ofrecí a cocinar, pero era evidente que no me querían allí. Vi cómo me miraba su esposa cuando me senté en el sofá, como si fuera un invitado que se había quedado más tiempo del debido. Y aún así, me decía a mí misma, «Dale tiempo, te cogerán cariño, eres de la familia». Pero en el fondo sentí que algo se rompía dentro de mí. Durante las primeras semanas, me repetía que solo era un periodo de adaptación. Al fin y al cabo, tenían sus rutinas, sus hábitos, y de repente, ahí estaba yo, alterándolo todo. Intenté ser lo más invisible posible, pensando que así sería más fácil para todos. Pero entonces apareció la primera grieta real en la fachada. Un sábado por la mañana, oí a Daniel hablando por teléfono en la cocina. Su voz era baja, urgente. Me detuve en el pasillo, sin intención de escuchar a escondidas, pero sus palabras me dejaron paralizada. «Sí, lo anunciaremos el mes que viene. Deberíamos conseguir el doble de lo que le pagamos a papá. Solo necesitamos que se vaya para entonces». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Así que eso fue todo. Por eso compró la casa. No porque quisiera que siguiera siendo de la familia, ni porque le importara que yo tuviera un nuevo comienzo, sino porque lo veía como una inversión. Retrocedí en silencio, con el corazón latiéndome con fuerza. Quería entrar furiosa y exigir una explicación, pero algo dentro de mí me lo impedía. No quería creer lo que acababa de oír. Esa noche, durante la cena, intenté sacar el tema con delicadeza. Entonces, «¿Cuáles son tus planes para la vieja casa?», pregunté con voz firme. Daniel apenas levantó la vista del plato. «Probablemente lo arreglemos. Quizá lo alquilemos». Lo dijo casualmente, como si no fuera gran cosa. «Pero me dijiste que querías vivir allí», dije con cuidado. Se encogió de hombros. «Los planes cambian, papá. Es solo una casa, solo una casa». Me mordí la lengua con tanta fuerza que casi sangré. Para él, quizás solo fuera una casa, pero para mí fueron décadas de sacrificio, de sangre, sudor y lágrimas. Durante los siguientes días, el ambiente se enfrió. Era como si
Ahora que sabía la verdad, ya no se molestaran en fingir. Las comidas se volvieron silenciosas. Las conversaciones eran breves y entrecortadas. Empecé a notar pequeños detalles. Mis pertenencias eran trasladadas sin pedir permiso. Mi silla favorita era reemplazada por algo más moderno. Mi presencia era tratada como una molestia. Una noche, oí a la esposa de Daniel suspirar fuertemente cuando entré en la sala. «No podemos seguir con esto», dijo en voz baja. «Solo unas semanas más», susurró Daniel. «Y luego se irá». Me quedé congelado, desaparecido. No solo estaban esperando a que encontrara mi propio lugar, estaban contando los días hasta que me fuera. A la mañana siguiente, Daniel finalmente lo dijo en voz alta. «Papá, mira, de verdad creemos que ya es hora de que tengas tu propio espacio. Nos encanta tenerte aquí, pero no está funcionando. Lo entiendes, ¿verdad?» Asentí lentamente, tragándome el nudo en la garganta. «Por supuesto», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «No quiero ser una carga, una carga». En eso me había convertido. Esa noche no pude dormir. Me quedé allí a oscuras, mirando al techo, repasando cada decisión que había tomado y que me había traído hasta aquí. Había trabajado toda mi vida para darle todo a mi hijo, y ahora, cuando necesitaba un poco de cariño, me trataban como un mueble inservible. Pensé en Sara y en lo que diría si estuviera aquí. Siempre tenía una forma de ver a través del ruido, de recordarme lo que realmente importaba. «Harry», casi podía oír su voz. «No necesitas mendigar amor. Si no te lo pueden dar libremente, no vale la pena». Las lágrimas ardían en mis ojos cuando me di cuenta de que ella tenía razón. La semana siguiente, la cosa empeoró. Daniel empezó a dejar anuncios de propiedades en el mostrador para que los viera. Su esposa empezó a insinuar que redecoraría la habitación de invitados cuando estuviera libre. Estaba claro. No solo me pedían que me fuera, sino que me estaban echando. El punto de quiebre llegó una noche durante la cena. Había cocinado, la receta favorita de mi difunta esposa, con la esperanza de aliviar la tensión. Pero cuando los llamé a la mesa, Daniel negó con la cabeza. «Ya comimos», dijo rotundamente. Bajé la vista hacia los platos humeantes que había preparado, con las manos temblorosas. «¿Pasé horas?» «No te lo pedimos», interrumpió su esposa. «Eso fue todo. El último hilo se rompió». Me disculpé, fui a mi habitación y cerré la puerta. El corazón me latía con fuerza y me temblaban las manos, no solo de ira, sino de angustia. Me di cuenta de que no quedaba nada por salvar. Este no era mi hogar. Nunca lo había sido. Me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana y saqué una libreta. Durante horas escribí. No una carta de enojo, sino de firmeza. Le dije a Daniel que lo amaba, pero que no podía quedarme donde no me querían. Le dije que esperaba que consiguiera todo lo que quería de la casa, pero que no estaría aquí para verlo. Cuando dejé el bolígrafo, me sentí extrañamente tranquilo. A la mañana siguiente, preparé mis maletas en silencio antes del amanecer. Cargué la maleta en mi vieja camioneta y me fui sin decir palabra. Al alejarme de su casa, miré por última vez el retrovisor. El sol salía, proyectando una pálida luz dorada sobre la tranquila calle, y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Pensé que irme en silencio me traería paz, pero la paz no llega tan fácilmente. Cuando llegué al pequeño apartamento que había alquilado, apenas tenía muebles, solo una cama, una mesa y una silla. Las paredes estaban blancas y vacías, y el silencio me golpeó como un martillo. Por un momento, me quedé allí, agarrando mi maleta, preguntándome si me había equivocado. Las primeras noches fueron las más difíciles. Me despertaba en mitad de la noche, pensando que seguía en mi antigua casa, aquella con suelos crujientes y el olor a comida de Sara en la cocina. Entonces, la realidad volvía de golpe, y me encontraba mirando el techo vacío, sola. Durante el día, intentaba mantenerme ocupado. Salía a caminar, pasaba por la ferretería e incluso me ofrecía a ayudar a un viejo vecino con unas reparaciones. Pero hiciera lo que hiciera, mi mente seguía volviendo a Daniel,
¿Fui demasiado duro al irme sin decir adiós? ¿Se daría cuenta de que me fui? ¿Le importó en absoluto? Cada vez que mi teléfono vibraba, esperaba que fuera él, pero nunca lo fue. Pasaron los días, luego las semanas, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera desaparecido de su vida por completo. Intenté convencerme de que esto era lo mejor, de que necesitaba este espacio para respirar. Pero sentía un dolor en el pecho que no se me iba. Una tarde, pasé por delante de mi antigua casa. El cartel de Se vende estaba colgado. Acababa de pintarse. Había flores nuevas junto a la puerta principal. Se veía perfecta, como si estuviera esperando a que llegara una nueva familia. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé allí sentado un rato, observando. Esa casa había sido el trabajo de mi vida. Cada sueldo que ganaba, cada noche sin dormir, cada pelea que tuve con Sara por dinero, todo había ido a parar a esas paredes. Y ahora era solo una transacción. Pensé en acercarme a la puerta, tocar, tal vez incluso hablar con Daniel cara a cara. ¿Pero qué le diría? ¿Que lo extrañaba? ¿Que me arrepentía de todo? ¿Que aún quería ser parte de su vida, incluso después de todo? Antes de que pudiera decidirme, un coche entró en la entrada. Era Daniel. Me agaché instintivamente, con el corazón acelerado como un ladrón pillado en el acto. Salió, hablando por teléfono, con aspecto feliz, incluso riendo. Me esforcé por oír lo que decía, pero solo capté. Deberíamos cerrar la semana que viene. Sí, va a ser una gran ganancia. Una gran ganancia. Me hundí aún más en el asiento. Aquellas palabras me dolieron como sal en una herida. No se trataba solo de mí. Se trataba de que él ganara, de demostrar que podía hacerlo solo. Por un instante, sentí que la ira pura me invadía. ¿Cómo podía ser tan frío? No era solo un extraño con el que había hecho un trato. Era su padre. Cuando finalmente me alejé, mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Los siguientes días no pude dejar de repasarlo todo en mi cabeza. Los susurros, las miradas frías, la noche que comieron sin mí, las palabras «solo una casa». Todo se acumuló hasta que sentí que me estaba ahogando. Empecé a evitar a la gente, incluso a los amigos que intentaban contactarme. No quería explicar lo que había pasado. ¿Cómo le dices a alguien que tu propio hijo te trataba como una molestia? ¿Cómo le dices en voz alta que no estás seguro de que tu familia te quiera de verdad? Una noche, me senté en mi mesa con un vaso de whisky, mirando la pared vacía. ¿Qué hice mal?, pregunté en voz alta. Mi voz sonaba débil, casi patética. Fue entonces cuando me di cuenta de que había pasado toda mi vida viviendo para los demás. Para mis padres, para Sara, para Daniel. Cada decisión que tomaba, cada sacrificio que hacía, era para el bien de alguien más. Y ahora, cuando finalmente necesitaba que alguien estuviera ahí para mí, no había nadie. Aparté el vaso y me puse de pie. Sentía las piernas pesadas, pero el pecho me ardía con algo que no había sentido en meses. Ira, sí, pero también determinación. Si Daniel no me quería en su vida, bien, pero no dejaría que este fuera el final de mi historia. Yo todavía estaba vivo, todavía estaba de pie y aún no había terminado. Esa noche me hice una promesa. Reconstruiría, no solo mi casa, sino mi vida. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Los primeros rayos de sol se colaban por las persianas, proyectando finas líneas sobre el suelo desnudo. Por primera vez desde que salí de casa de Daniel, no me sentía agobiada por la tristeza. Me sentía inquieta, casi llena de energía. Me preparé café, me senté a la mesa y empecé a escribir una lista de cosas que tenía que hacer. No por Daniel, ni por nadie más, sino por mí. Al principio, la lista era sencilla. Comprar plantas, colgar cuadros, conseguir una silla decente. Pero a medida que escribía, algo cambió. Añadí objetivos más ambiciosos. Encontrar un grupo comunitario, tomar una clase, arreglar el apartamento. Cuando terminé, mi pequeño trozo de papel parecía un plan.
una hoja de ruta para regresar a mí mismo. Pero seguir adelante no fue tan fácil como garabatear palabras en un papel. El universo parecía decidido a ponerme a prueba. Más tarde esa semana, me encontré con un viejo amigo, Gary, en el supermercado. Trabajamos juntos hace años, cuando Daniel era adolescente. «Harry, hace siglos que no te veo», dijo dándome una palmada en la espalda. Forcé una sonrisa. «Sí, he estado muy ocupada», sonrió. «Oí que Daniel compró tu casa. Debes estar orgulloso. Al chico le va bien». Orgulloso. La palabra me impactó profundamente. Quería contarle todo. Cómo mi hijo me había echado de casa. Cómo había estado viviendo sola, en un apartamento medio vacío. Pero no me atreví. En cambio, asentí y murmuré. «Sí, está bien». Al llegar a casa, me quedé sentado en el coche un buen rato antes de entrar. Mi apartamento se sentía más frío esa noche, como si me recordara lo bajo que había caído. Por un momento, casi me derrumbé. Casi llamé a Daniel. Casi le rogué que me dejara volver. No porque quisiera, sino porque odiaba la soledad que me atenazaba. Pero entonces recordé cómo me miraba su esposa, como si ocupara espacio. Recordé el sonido de sus risas a puerta cerrada, como dijo, «Es solo una casa». Y me di cuenta de algo. Volver atrás significaría traicionarme a mí mismo. Así que, en lugar de eso, me levanté. Agarré mis llaves y conduje hasta una ferretería cercana. Pasé todo el fin de semana trabajando en mi apartamento. Pinté las paredes de un color cálido, algo que me recordó a la cocina que Sara adoraba. Compré algunos muebles de segunda mano, no lujosos, pero sí sólidos. Cosas que me hacían sentir como en casa. El domingo por la noche, el lugar se veía diferente. Por primera vez, sentí que pertenecía a un lugar. Pero la tormenta emocional aún no había terminado. Una tarde, mientras revisaba unas cajas, encontré un viejo álbum de fotos. Me senté en el suelo, hojeando página tras página. El primer día de colegio de Daniel, las acampadas familiares, las mañanas de Navidad con papel de regalo esparcido por todas partes. Se me hizo un nudo en la garganta al contemplar una foto de Sara con el bebé Daniel en brazos, con la cara radiante de orgullo. «¿Qué dirías si estuvieras aquí?», le susurré a la foto. Una parte de mí deseaba que ella saliera de ese cuadro y me dijera qué hacer. Que me dijera si debía perdonar a Daniel, luchar por nuestra relación, o finalmente, dejarlo ir. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras cerré el álbum y lo dejé a un lado. Esa noche soñé con Sara. En el sueño, estaba sentada en nuestra vieja mesa de la cocina, sonriéndome como solía hacerlo después de un largo día. «Siempre has hecho lo correcto para los demás, Harry», dijo en voz baja. «Ahora haz lo que te convenga». Cuando me desperté, supe lo que tenía que hacer. Empecé a salir más. Encontré un centro comunitario para personas mayores y empecé a asistir a reuniones semanales, partidas de ajedrez, cenas e incluso grupos de jardinería. Hice algunos amigos, gente que realmente esperaba verme. Y aún así, todavía quedaba una cosa sin resolver. Daniel. No había sabido nada de él en más de 2 meses. Ni una sola llamada ni mensaje. Una parte de mí estaba enfadada, pero otra quería saber si le importaba que me hubiera ido. Un viernes por la noche, justo antes del atardecer, pasé otra vez por delante de mi antigua casa. Esta vez, había un camión de mudanzas en la entrada. Unos desconocidos llevaban cajas dentro, riendo y bromeando mientras trabajaban. La venta se había realizado. Aparqué un poco más adelante y me quedé mirando. Fue como presenciar el último clavo en el ataúd de mi antigua vida. Esa casa ya no era mía, ni siquiera era de Daniel. Ahora pertenecía a otra persona, y extrañamente sentí alivio. Los hilos que me ataban a ese lugar y a las decisiones de Daniel se cortaron. Conduje a casa despacio, dejando que el aire fresco de la tarde entrara por la ventana abierta. Al llegar a la entrada, no solo estaba tranquilo, sino decidido. Si Daniel me hubiera cerrado la puerta, yo habría construido una nueva, la mía.
Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de recuperar mi dignidad. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Esa noche, tras ver a desconocidos mudarse a lo que antes era mi casa, no dormí. Me senté junto a la ventana de mi pequeño apartamento, contemplando el resplandor de la farola y escuchando el bullicio de la ciudad. La casa, la casa, había desaparecido. Así, sin más, toda una vida de trabajo, recuerdos y sacrificios se había convertido en ganancias para Daniel y luego se las había entregado a otra persona. Durante semanas me aferré a la idea de que tal vez Daniel cambiaría de opinión, que tal vez me llamaría, que tal vez nos sentaríamos y hablaríamos. Pero ya no había vuelta atrás. No había casa a la que regresar. Al principio, ese pensamiento me aplastó. Sentí que me habían borrado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Me sentí libre. Esa casa había sido mi prisión durante años. Un monumento a la vida que había construido y perdido. Me aferré a ella porque tenía miedo de dejar ir a Sara, al pasado, al hombre que fui. Venderla me dolió, sí, pero tal vez era lo que necesitaba desde siempre. Por primera vez, me permití imaginar un futuro que no estuviera ligado a Daniel ni a esa casa. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Preparé café recién hecho, me senté a la mesa y abrí una libreta en blanco. Esta vez, no escribí una lista de tareas ni recados, sino un plan para mi vida. En la parte superior de la página, en letras grandes y en negrita, escribí: «Este es mi nuevo comienzo». Enumeré todo lo que quería hacer, todo lo que había pospuesto durante décadas porque estaba demasiado ocupado trabajando o preocupándome por todos los demás. Viaja a la costa y contempla el amanecer sobre el océano. Únase a una clase de carpintería y construya algo para mí. No por dinero. Hacer nuevos amigos que me aprecien por lo que soy, no por lo que puedo darles. Plante un jardín, algo pequeño, pero lleno de vida. Ahorra para una casa que sientas que es realmente mía. Cada línea que escribí fue como si me quitara un ladrillo del pecho. Al terminar, tenía una página llena de objetivos, no solo sueños, sino pasos a seguir. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: emoción. Durante las siguientes semanas, me sumergí en este plan. Empecé poco a poco. Me apunté a un taller comunitario de carpintería. El primer día entré nervioso, pero al final de la clase, un grupo de hombres y mujeres me estrecharon la mano y me dijeron que se alegraban de mi asistencia. Por primera vez en meses, me reí de verdad. También empecé a hacer voluntariado 2 veces por semana en un banco de alimentos local. Ver las dificultades de los demás me recordó que no estaba sola en las mías. Y, curiosamente, ayudar a los demás me dio un sentido de propósito que había estado ausente desde que falleció Sara. Poco a poco, mi apartamento también empezó a cambiar. Colgué cuadros, no solo del pasado, sino de los nuevos recuerdos que estaba creando. Llené la cocina con el aroma de la comida casera. Invité a mis nuevos amigos a cenar y, poco a poco, convertí ese espacio, antes vacío, en un lugar lleno de vida. Y entonces un día, recibí una llamada de Daniel. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato antes de responder. «Papá», dijo con voz vacilante, «oí que te mudaste. Podrías habérmelo dicho». No pensé que importara. Respondí con un tono tranquilo pero firme. Hubo una pausa. «Mira, sé que la cosa se puso tensa. ¿Podríamos hablar?» Por un momento, lo consideré. Mi antiguo yo habría aprovechado la oportunidad, desesperado por arreglar las cosas, por suavizarlas. Pero esta vez fue diferente. «Agradezco la llamada, Daniel», dije con calma, «pero estoy bien por mi cuenta. Por primera vez en mi vida, no vivo para nadie más. Espero que lo entiendas». Casi podía oírlo intentando encontrar las palabras adecuadas, pero no esperé. Terminé la llamada educadamente y colgué el teléfono. Y así, de repente, el peso desapareció.
Esa conversación no fue ruidosa. No hubo gritos ni confrontación dramática, pero fue lo más poderoso que había hecho en años. Me había elegido a mí misma. A partir de ese momento, todo cambió. Encontré una casita en venta a pocos kilómetros de aquí. Nada del otro mundo, pero con un pequeño jardín en la parte trasera. Usé parte del dinero de la venta de mi antigua casa para comprarla directamente. Cuando firmé los papeles y recibí las llaves, sentí un gran orgullo. Esta casa era mía. No es algo que construí para alguien más. No es algo por lo que tuve que sacrificarme. Es mío. Cuando me mudé, me tomé mi tiempo para que se sintiera como en casa. Construí estanterías con mis propias manos. Planté flores a lo largo del camino e incluso adopté un perro del refugio local. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, sino viviendo. Una tarde, me encontraba en el porche, mirando el sol hundirse en el horizonte, con el perro acostado a mis pies, y me di cuenta de algo profundo. Perder la casa, perder la aprobación de Daniel, nada de eso me había quebrado. De alguna manera, me había liberado. Las palabras de Sara resonaron en mi mente desde ese sueño. Haz lo que sea correcto para ti. Y finalmente lo tuve. Pasaron unos meses y mi nueva vida empezó a tomar ritmo. El jardín empezaba a florecer. Mi clase de carpintería se había convertido en un ritual semanal, e incluso había empezado a organizar cenas de fin de semana para algunas de las personas que había conocido en el centro comunitario. Mi casita, antes vacía y silenciosa, ahora estaba llena de risas, conversaciones y el olor a pan recién hecho. Y entonces, un sábado por la tarde, el pasado llamó a la puerta. Literalmente, abrí la puerta y encontré a Daniel allí de pie. Parecía cansado, un poco mayor de lo que recordaba, y por primera vez en mucho tiempo no lucía esa sonrisa de confianza. «Papá», dijo en voz baja. Al principio no dije nada, solo lo observé, absorto en el hombre que me había causado tanto dolor. Por un instante, volví a estar en aquella fría habitación de invitados, escuchándolo susurrar sobre sacarme de la casa. Finalmente me hice a un lado y le hice un gesto para que entrara. Echó un vistazo a su alrededor mientras entraba. «¿Hiciste todo esto?» «Sí», dije simplemente. «Yo mismo construí las estanterías. Pinté las paredes el mes pasado». Él asintió, casi impresionado. «Se ve bonito». Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde había escrito mi lista meses atrás. El aire estaba denso y en silencio. «¿Por qué estás aquí, Daniel?», pregunté finalmente. Exhaló lentamente, pasándose una mano por el pelo. «La casa se vendió. Tuvimos una ganancia decente, pero no fue lo que esperaba. Usamos la mayor parte del dinero para pagar deudas. Hemos estado pasando apuros». Me quedé en silencio, dejándolo hablar. Bajó la mirada hacia sus manos. Creo que estaba demasiado concentrado en el dinero, en intentar progresar. No pensé en lo que te pedía que renunciaras. Ahí estaba, lo más parecido a una disculpa que había escuchado de él en años. «Papá, te extraño», dijo finalmente. «No me di cuenta de cuánto hasta que te fuiste. Esta casa no se siente como un hogar sin ti». Sus palabras me pesaron como un peso en el pecho. Era lo que había deseado durante tanto tiempo. Reconocimiento, remordimiento, alguna señal de que aún le importaba. Y, sin embargo, no sentí el alivio que esperaba. En cambio, sentí algo más. Fuerza. «Daniel», dije lentamente, «lo dejé todo por esa casa. Por ti. Trabajé hasta el cansancio para que tuvieras una vida mejor. Pensé que vendértela era lo correcto, que nos acercaría. Pero solo me mostró cuánto nos habíamos distanciado». Él miró hacia abajo, avergonzado. «No te odio», continué, «pero no puedo volver a cómo eran las cosas. He construido algo nuevo para mí aquí, algo que es mío. Por primera vez, vivo a mi manera». Él asintió, con la mandíbula apretada, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. «Papá, yo no quiero perderte», dijo finalmente. Me recosté en la silla con el corazón destrozado. Quería creerle,
perdonarlo por completo, pero perdonar no significaba borrar lo sucedido. No me has perdido, dije con dulzura, pero si vamos a tener una relación, tiene que basarse en el respeto, no en la culpa, ni en el dinero, ni en la conveniencia. Respeto, él asintió de nuevo, lentamente esta vez, como si quisiera dejar que las palabras calaran en sus oídos. Cuando se fue esa noche, no hubo grandes abrazos, ni promesas de cenas dominicales, ni vacaciones familiares. Solo la silenciosa comprensión de que las cosas iban a ser diferentes. Al cerrar la puerta tras él, sentí una mezcla de emociones: tristeza, alivio, incluso orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, me había enfrentado a Daniel sin acobardarme, sin implorar amor. Me había mantenido firme. Esa noche salí al jardín. El aire era fresco y las estrellas brillaban en el cielo. Me senté en el porche, dejando que el silencio me inundara. No había terminado, no del todo. Aún había dolor entre nosotros. Aún había heridas que tardarían en sanar. Pero por una vez, sentí que ya no esperaba a que Daniel cambiara para sentirme completa. Yo ya estaba completo. A la mañana siguiente, me desperté temprano. La casa estaba en silencio. La luz del sol se filtraba por las cortinas, pero mi mente seguía dándole vueltas a la conversación de la noche anterior con Daniel. Seguí repitiendo sus palabras. Te extraño. No pensé en lo que te estaba pidiendo que dejaras. Una parte de mí quería creer que eso era suficiente, que podíamos retomarlo donde lo habíamos dejado, pero otra parte sabía que esta no era una historia que se pudiera atar perfectamente con un lazo. Más tarde ese día, como si el destino me estuviera dando una prueba final, Daniel apareció nuevamente, esta vez sin avisar, parado en mi puerta con una caja de cartón en sus manos. «Te traje algo», dijo casi tímidamente. Dentro de la caja había algunos objetos que no había visto desde que dejé la vieja casa. Mi taza favorita, las tarjetas de recetas de Sara y una foto enmarcada de los tres tomada el día de la graduación universitaria de Daniel. «Pensé que querrías esto», dijo en voz baja. «Lo encontré cuando estábamos limpiando el garaje». Tomé el marco de fotos y pasé el pulgar por el cristal. Nos veíamos tan felices en esa foto, más jóvenes, llenos de esperanza. Por un momento, el nudo en la garganta me impidió respirar. «Gracias», dije finalmente con voz suave. Él dudó, y luego se sentó frente a mí en la mesa del porche. «Papá», empezó, «sé que no puedo retractarme de lo que pasó. Y sé que fui egoísta, pero quiero intentar arreglar las cosas. Allí estaba. El momento que había estado esperando. El que decidiría lo que sucedería a continuación». Respiré hondo. «Daniel, no necesito que arregles las cosas. Solo necesito que entiendas por qué me dolió lo que hiciste». Él asintió, escuchando atentamente. «Viste esa casa como una oportunidad», continué. «Pero para mí fue toda una vida. Cada pared que construí, cada reparación que hice, cada fiesta que pasamos allí, todo significó algo. Cuando la trataste como una propiedad más para revender, sentí que estabas echando a perder mi vida entera». Tragó saliva con fuerza y sus ojos brillaron. «Nunca quise hacerte daño», dijo. «Solo sentí que me ahogaba en facturas y vi una salida. No me detuve a pensar en lo que significaba para ti». Por primera vez le creí. «Lo sé», dije en voz baja, «y ya no estoy enojada. Pero no puedo dejar que mi felicidad dependa de si me valoras o no. Tengo que elegirme a mí misma primero. Eso es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas, pero liberadoras. Daniel se recostó en su silla, dejando escapar un largo suspiro. «Creo que tengo mucho trabajo que hacer», admitió. «Sí, sí», dije con dulzura. «Pero yo también». Ambos tenemos que encontrar la manera de construir algo nuevo. No solo una casa, sino confianza. Por primera vez en años, no había tensión entre nosotros, solo honestidad. Cuando se fue esa tarde, no parecía derrotado, sino pensativo, como un hombre que había recibido una segunda oportunidad y no quería desperdiciarla.
Lo vi alejarse, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que habíamos perdido, esperanza por lo que aún podríamos construir y orgullo por mí mismo por finalmente mantenerme en pie. Esa noche, coloqué la foto de graduación en la repisa de la chimenea, no como un recordatorio del pasado, sino como símbolo del puente que estábamos empezando a reconstruir. Me serví una taza de té y salí al jardín. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Mi perro trotó a mi lado y se sentó en silencio, como si presintiera el momento. Respiré profundamente y sentí el aire fresco de la tarde llenar mis pulmones. Entonces me di cuenta de que el clímax de esta historia no era solo la aparición de Daniel, ni siquiera su disculpa. Era yo, finalmente eligiendo vivir sin resentimiento, sin mendigar amor, sin aferrarme a lo que se había ido. Ya no era el mismo hombre que salió de casa de Daniel cabizbajo. Estaba destrozado, sí, pero me había reconstruido, pieza por pieza, para ser alguien más fuerte. Mientras observaba cómo el cielo se desvanecía en la noche, le susurré suavemente al viento. Gracias, Sara. Tenías razón. Por fin hice lo que me correspondía. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Cuando la noche finalmente se calmó, me quedé en el porche, contemplando las estrellas. Había algo reconfortante en la quietud, en cómo el mundo parecía detenerse el tiempo justo para que pudiera asimilarlo todo. Por primera vez en lo que parecían años, no sentía un peso en el corazón. No pensaba en lo que había perdido, ni en lo que deseaba cambiar. Pensaba en lo que había ganado. La paz que me había proporcionado dejar ir una versión de mi vida que ya no me encajaba. Los días que siguieron fueron sencillos, pero los sentí como un regalo. Me despertaba temprano cada mañana, preparaba mi café y contemplaba el amanecer desde el jardín trasero. Mi perro se sentaba a mis pies, mientras la luz se extendía por el horizonte, y yo simplemente me quedaba allí sentada, agradecida por la tranquilidad. No había voces alzadas, ni puertas cerradas, ni susurros a mis espaldas. Solo yo, el aire de la mañana y la promesa de un nuevo día. Me entregué por completo a hacer de esta casita un reflejo de quién era yo. Cada clavo que martillaba, cada planta que plantaba en el jardín, cada cuadro que colgaba en las paredes, era como una declaración. Sigo aquí. No desaparecí solo porque alguien me apartara. Este era mi santuario, un lugar donde podía respirar libremente sin sentirme como una invitada en mi propia vida. Poco a poco, la amargura empezó a desvanecerse. Dejé de repetir las palabras de Daniel en mi cabeza por las noches. Dejé de preguntarme por qué había hecho lo que hizo. Llegó un momento en que comprendí que perdonar no se trataba de excusar sus acciones, sino de liberarme de su peso. Cargar con la ira solo me mantendría atada al pasado, y estaba harta de vivir a la sombra de algo que no podía cambiar. Una tarde, recibí un mensaje de Daniel. Era sencillo. ¿Cómo estás? Me quedé mirando el mensaje un rato antes de responder. No me apresuré a responder. No sentí la necesidad de llenar el silencio con largas explicaciones. En cambio, simplemente escribí: Estoy bien. Espero que tú también. Eso fue todo. Y por una vez, fue suficiente. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque Daniel y yo no nos veíamos a menudo, las pocas veces que nos vimos se sintieron diferentes. No había tensión, ningún resentimiento oculto a punto de estallar. Hablábamos como dos adultos intentando reconstruir algo frágil. No era perfecto, ni de lejos, pero era un comienzo. Y sin embargo, la verdad es que mi felicidad ya no dependía de si llamaba o no, de si me invitaba a cenar o de si me decía que estaba orgulloso. Mi felicidad ahora era mía, construida desde cero, igual que esta casa. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar un propósito en las pequeñas cosas. Cuidar el jardín, terminar un mueble nuevo en el taller, cocinar y compartirlo con amigos que se habían convertido en familia. Hubo una noche que se me quedó grabada en la memoria. Era finales de verano
y había invitado a unos vecinos a una barbacoa. El sol se ponía, la música sonaba suavemente y podía oír risas que llenaban el patio. En un momento dado, retrocedí un paso, simplemente para observarlo todo. La gente, la alegría, la calidez. Entonces me di cuenta de que había construido una nueva vida, una vida plena y significativa, incluso después de todo lo que había pasado. Más tarde esa noche, cuando los invitados se marcharon y la casa volvió a quedar en silencio, me senté en el porche con un vaso de té helado. Mi perro yacía a mis pies, cansado de tanta emoción. Miré el jardín, ahora iluminado suavemente por las luces solares que había instalado, y sonreí. El dolor que una vez me consumió se había convertido en algo completamente distinto. Fuerza, sabiduría y una profunda comprensión de que el respeto y el amor nunca se deben pedir. Si Daniel alguna vez comprendía de verdad esa lección, sabía que también lo cambiaría. Pero que lo hiciera o no, ya no era mi responsabilidad. Había aprendido que a veces hay que alejarse de las personas que amas para proteger tu propia paz, y que alejarse no significa dejar de amarlas, solo significa que empiezas a amarte lo suficiente como para no quedarte donde no te valoran. Mientras estaba allí sentada, con una brisa fresca susurrando entre los árboles, volví a pensar en Sara. Me pregunté qué pensaría si pudiera verme ahora, sentada aquí con una vida plena, sonriendo de nuevo. La imaginé diciéndome que estaba orgullosa, y por una vez no sentí el dolor de extrañarla tanto. Me sentí agradecida, agradecida por los años que tuvimos, agradecida por el hijo que criamos y agradecida de que, incluso en su ausencia, ella hubiera sido la voz que me guió de vuelta a mí misma. Entonces me di cuenta de que este era el final de una historia y el comienzo de otra. Mi vida no terminó cuando vendí esa casa, ni cuando Daniel me rechazó. Volvió a empezar en el momento en que decidí no dejar que ese dolor me definiera. Siempre habrá desafíos, siempre momentos de soledad o tristeza, pero ahora sé que soy capaz de afrontarlos. No soy solo el hombre que fue traicionado o abandonado, soy el hombre que se reconstruyó, que aprendió, que sobrevivió. Y lo más importante, soy el hombre que finalmente aprendió que el amor, el respeto y la dignidad deben empezar por dentro. Cuando me acosté esa noche, no me sentía vacío, me sentía completo. Sabía que el día siguiente traería sus propios altibajos, pero por primera vez en años esperaba con ilusión lo que viniera después.